sus cursos y validar las notas que van a tener en esta preparación de privado, porque aquí hay una nota con una zona, se podría decir, con la que ustedes entran ya a su... Les voy a pasar la hoja. Estas son 2 imágenes que nos pidieron que pues se las pasáramos para que ustedes lo tomen en cuenta y lo recuerden. Así no vamos a tener ningún problema en ustedes ir verificando sus clases. Ahí lo pueden. Bueno, entonces como les mencionaba anteriormente, nosotros continuamos con las generalidades sobre la tarea y su diseño. Entonces pasamos aquí a nuestro primer punto. Y en nuestro primer punto tenemos una pregunta. Parte de esta información ustedes ya la pudieron pues tener en los videos que se colocan antes de esta clase. Esta es información que ya se tiene por esos medios, pero vamos a ampliar algunos temas que tenemos por acá. Entonces tenemos ahí una pregunta. ¿Cómo establecer la resistencia óptima o suficiente de los elementos estructurales a las fuerzas o cargas externas? Hoy también, tanto en este curso como en el otro, vamos a hablar un poquito de las cargas para que ustedes vayan conociendo. Ya en repetidas ocasiones hemos hablado de las cargas externas e internas de una estructura, las fuerzas a las que son sometidas las estructuras. Entonces aquí tenemos que cómo establecer la resistencia óptima o suficiente de los elementos estructurales a través a las fuerzas o cargas externas. Conociendo las fuerzas internas producidas por las cargas externas con las fuerzas que intervienen, que estas tenemos aquí. Aquí podemos ver estas fuerzas que son las que intervienen en estas, para poderlas ir nosotros pues calculando. Y ahí las vamos a ir viendo, que tenemos las fuerzas externas. Aquí donde estoy tocando con mi cursor, tenemos la BS, que es nuestra fuerza cortante, NS, la fuerza axial, y tenemos el momento. Aquí tenemos que estas fuerzas son las que calculan el corte, el momento y la elástica. Entonces, nosotros necesitamos en nuestras estructuras calcular el corte, el momento y la elástica, dependiendo qué estructura vamos a nosotros a estar trabajando. Pero por medio de estas nomenclaturas, conociendo estas nomenclaturas, nosotros las vamos aplicando a nuestro proceso de diseño. Aquí tenemos también el momento para elementos homórficos. Podemos ver aquí permítanme. Aquí podemos ver la fórmula de fuerza. Y en esto podemos nosotros aplicar el método también de las ecuaciones. Aquí donde F es el esfuerzo sobre el momento sobre fuerza. Entonces tenemos estos elementos homotróficos. Cuando hablamos de estos elementos homotróficos, estamos hablando de elementos que se refieren al caso del acero o de la madera. Entonces esto lo tenemos que tener bien claro, de estos elementos homotróficos. También tenemos el elemento heterotrófico,
este elemento heterotrófico, estamos hablando del concreto con sus agregados, que es el cemento, la arena, ya sea sus agregados finos o sus agregados gruesos, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de agregados finos y agregados gruesos, estamos hablando de la arena y estamos hablando del piedrín. En este punto 4 también podemos observar que a los efectos, a los esfuerzos permisibles, que son F, hay que aplicarles un factor de seguridad o de incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa aquí con estos factores? En el proceso ustedes están desarrollando un análisis estructural, ya sea de una viga o de una columna, es necesario aplicarle estos factores de seguridad. ¿Por qué? Porque con el factor de seguridad nosotros estamos, ahí sí que va la redundancia, asegurando más la estructura que estamos trabajando, porque normalmente las personas en cualquier momento dicen, yo necesito que me diseñen para 3 o 4 niveles, pero si se diseña, si nos están pidiendo un diseño o se está realizando un diseño de 3 niveles, se tiene que hacer un análisis o un cálculo para poder tener un factor de incertidumbre que va a ser para que nosotros diseñamos para 4 niveles y no para que solo trabajemos con los 3 niveles que nos están pidiendo. Entonces aquí es donde nosotros aplicamos estos factores de seguridad y estos factores de incertidumbre. Aquí tenemos cómo lo vamos a identificar. Tenemos el factor, solo déjenme ver si está corriendo la presentación. Sí, estamos en el punto 4. Entonces aquí podemos observar también en el 4.1 tenemos el factor de seguridad o de incertidumbre, FC. Entonces ustedes se dan cuenta o lo pueden recordar que cuando estamos haciendo un cálculo para viga o para losa, nosotros hacemos nuestros análisis y aplicamos este factor de seguridad. Entonces le ponemos una cantidad a este factor y aquí podemos ver que para cuando estemos calculando acero tenemos el FC 1.6. Para la madera tenemos el FC de 3, o sea que tenemos un factor de seguridad de 3. Y suelo, el FC es de 3 también. Entonces aquí tenemos que en el acero estos son diferentes y en estas de madera y suelo, pues para diversos, lo podemos aplicar para diversos materiales. Entonces los factores de seguridad no se nos tienen que, o sea, son parte de nuestro diseño, son parte del análisis, donde tenemos que tomar en cuenta todo eso para nosotros asegurar que las estructuras van a soportar las cargas a las cuales van a ser sometidas. Pasamos a la siguiente presentación. Solo estoy verificando si cambió. Sí, estamos a las 5. Aquí en el punto 5 podemos observar las cargas vivas. Nosotros aquí en el punto 5 tenemos que las cargas vivas las vamos a identificar como WL. Son diferentes para el tipo de obras a ejecutar. Entonces aquí es bien importante porque ya en una anterior yo les mencioné que aparte de los esfuerzos que va a soportar nuestra estructura, va a soportar cargas, las cargas vivas y las cargas muertas, que ese tema lo vamos a ver más a detalle en el otro curso que viene, pero entonces las tenemos que calcular. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes que hay unos ejemplos donde estoy tocando con mi cursor. Tenemos que para oficinas, WL
vamos a colocar 250 kilogramos metro cuadrado. Para viviendas WL vamos a calcular 200 kilogramos metro cuadrado. Pero así como está esto, tenemos oficinas, tenemos viviendas, pues no solo son estas, ¿verdad? Hay bastante información sobre estas cargas que tenemos que tomar en cuenta, y yo también les mencioné el otro día que aquí es bien importante que nosotros tomemos en cuenta el uso que se le va a dar al edificio. No es lo mismo que nosotros tengamos un edificio que es para residencia, que todos van a ser apartamentos, como tener un edificio que va a ser para salones de usos múltiples. Por eso es que cuando nosotros hacemos algunas gestiones en la municipalidad, ya sea de Guatemala o de cualquier otro departamento, en el formulario nos preguntan qué tipo de proyecto vamos a desarrollar. Primeramente nos preguntan si es construcción nueva, si es remodelación, cambio de suelo. Entonces, cuando escuchamos nosotros cambio de uso de suelo, estamos usando una estructura que está diseñada vivienda, por ejemplo, salones de usos múltiples, o las vamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el uso ahora de ese edificio va a cambiar totalmente, porque si en algún momento, si era residencial y habían 2 apartamentos por piso, digamos, y estamos diciendo que por familia hay 4 habitantes, pongámosle 5. Entonces eso significa que para el edificio hay 10 personas que van a estar habitando ese edificio. Pero si ahora le cambiamos de uso a ese edificio y se nos convierte en salones de usos múltiples y las actividades van a ser constantes, entonces nuestras estructuras están preparadas para eso. Entonces aquí vienen todos estos análisis. También hay análisis para estructuras existentes, no solo para estructuras que vamos a nosotros a realizar desde el principio, sino también hay análisis que se le aplican a las estructuras existentes y están capacitadas para poder desarrollar el uso que ahora se quiere aplicar. Entonces es importante que nosotros conozcamos desde un principio qué tipo de construcción vamos a hacer. Construcción nueva, remodelaciones, cambio de usos de suelo, el uso que se le va a dar al edificio, o si en este momento se le va a dar un uso y se pretende darle otro uso, entonces es mejor calcularla o analizarla de una vez para el uso que en algún futuro le van a dar. En este momento la vayan a usar para residencia, por ejemplo, ¿verdad? O también no es lo mismo que nosotros construyamos un edificio que vaya a ser para bodegas, porque estos edificios que se están construyendo para bodegas ahorita ya no solo son de un nivel, o ya no solo están como una nave de estructura metálica que ahora solo tiene un nivel. Ahorita en la capital ya se están construyendo bodegas que tienen hasta elevadores y que tienen hasta 5 niveles. Entonces nosotros vemos que es un edificio, pero realmente no es un edificio ni de centros comerciales, ni de viviendas, ni de residencias, sino que son bodegas que ahora las están construyendo hasta de 3, 4, 5 niveles. Entonces ahí ya entra otro análisis, porque el uso de ese edificio va a ser para carga. O sea que cada piso va a tener diferentes cargas, porque se van a almacenar diferentes materiales, ¿verdad? De diferentes empresas. Entonces, como les menciono, es necesario que nosotros conozcamos aquí el uso. Entonces, así como ven ustedes acá, que para oficinas tenemos 250, para viviendas 200 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, también hay una infinidad. Tenemos acabados también. En esta, hay un listado bastante grande de donde podemos nosotros encontrar esta información. Aquí hay una fuente, pueden apuntar para que ustedes puedan buscar este libro y ahí poder encontrar esa información.
para que ustedes tengan un campo más amplio de lo que se tiene que calcular. Y tenemos aquí que en el punto 6, comparando el esfuerzo de las cargas F con el esfuerzo permisible. Entonces aquí podemos observar también que tenemos el esfuerzo producido por las cargas, por el material, y este es el esfuerzo permisible de diseño. Entonces aquí podemos observar el esfuerzo producido por las cargas, que es el material, y el esfuerzo permisible por el diseño. Entonces aquí tenemos dos esfuerzos, esfuerzo de cargas y esfuerzos de diseño. Que esto nos va a permitir aguantar el tipo de material que estemos trabajando, ya sea madera, concreto o el acero. Y esto tiene que ser, aquí lo podemos ver, tiene que ser menor o mayor a 0. Tiene que ser menor a 0 del esfuerzo permisible, y aquí lo podemos observar para que ustedes lo tengan claro. Entonces aquí tenemos esfuerzo producido por cargas, esfuerzo permisible de diseño. Vamos a ver si nos cambia. Aquí también podemos observar en el punto número 7, tenemos aquí el diseño del esfuerzo permisible, y decimos que es el esfuerzo permisible que es igual. Esfuerzo máximo del material dividido, aquí lo podemos observar. Diseño a esfuerzos permisibles o esfuerzos de trabajo, diseño plástico. Aquí podemos ver cómo lo multiplicar. Esfuerzo máximo de material dividido FC, y esfuerzo es igual a 1 dividido el FC por el esfuerzo máximo del material. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que aplicarlo cuando estemos desarrollando nuestros análisis para poder tener ese resultado y que nuestras estructuras soporten el esfuerzo que se hace tanto del material como los esfuerzos permisibles. Y ahí también tenemos las estructuras, algunos elementos de las estructuras de madera. Entre estos elementos de las estructuras de madera podemos mencionar columnas, que ellas están trabajando a compresión y a flexocompresión. Y también tenemos las vigas están trabajando a flexión y flexocompresión. Entonces, ustedes se recuerdan que en la primera clase que estuvimos viendo, nosotros estábamos viendo el esfuerzo a las que son sometidas las estructuras. Entonces, cuando hablamos de las columnas a compresión, pues es la compresión que hacemos verticalmente, es el esfuerzo que lleva un empuje hacia abajo y la estamos comprimiendo totalmente. Y tenemos la viga en flexión. Entonces, recuerdan que en la viga pues se nos crea una elástica, que es la que se tiene que analizar para que tenga el equilibrio la estructura, y el trabajo a flexión y tiene esfuerzos de flexión. Tenemos tensores también. Recuerdan que vimos algunos ejemplos de dónde podemos aplicar los tensores. Los tensores los podemos aplicar en estructuras como puentes colgantes. Vimos algunos ejemplos de eso. Y pues esto trabaja totalmente a tensión. Vamos a ver aquí una imagen para que lo tengamos más claro. Y pues hablando de las estructuras de madera, como elementos, columnas, vigas y tensiones, vamos a mencionar algunos acá en esta imagen. Lo que observen acá, tenemos una
una pérgola de madera. También hemos platicado que en Guatemala nuestro sistema constructivo primordial no es la madera. Nosotros aplicamos la madera en diferentes estructuras, como revestimientos, como parte de la arquitectura, como parte del diseño arquitectónico, que no es estructura, sino que va como revestimientos en los edificios o en las viviendas. Sin embargo, podemos observar este tipo de pérgolas. Las pérgolas nosotros las podemos observar en diferentes partes de Guatemala, de las casas de Guatemala, de los residenciales. Los residenciales son unos, son como que los que más han estado aplicando las pérgolas, o con más frecuencia se están aplicando las pérgolas. Normalmente las pérgolas no vienen a ser estructuras muy pesadas, sino son más livianas. Tampoco van a ser sometidas a cargas extremas, sino sus cargas van a ser también livianas. Entonces aquí es donde ya vamos viendo, por ejemplo, qué uso se le va a dar a una pérgola. A una pérgola no vamos a venir nosotros y colocarle cosas encima, porque no es destinada para que en ella misma construyamos otra encima, ¿verdad? No es destinada para ese uso, sino su uso es belleza, es que tape del sol, es que esté en patios, es que esté expuesta tanto al agua como al sol. Entonces aquí ya vienen otras cosas que se tienen que analizar en este tipo de estructuras. ¿Por qué? Si podemos observar acá los elementos que tienen esta estructura, aquí podemos observar donde estoy tocando con el cursor, los pilares. Los pilares son totalmente importantes. Si ustedes ven acá, esta estructura, pues solo se le ve acá la madera. En otras se puede observar que tienen alguna base de concreto, o simplemente se trabaja con este pilar de madera. Sin embargo, este pilar de madera, dependiendo de dónde lo vamos a colocar, si se va a colocar un área de suelo, pues hay que hacerle una pequeña fundición. Tiene que llevar un refuerzo en la parte de hacerle un cimiento para que se pueda soportar este pilar en unos pequeños pilotes. Acá podemos trabajar unos pequeños pilotes donde con un pic se enlazan para que esta estructura pueda estar fija. Entonces aquí podemos observar aquí en esta imagen dicen correas, nosotros las conocemos como reglillas. Estas son unas reglillas muy pequeñas que son particulares de las pérgolas, para que encima de ellas nosotros podemos ya instalar la lámina, la lamiluz, o si alguien quiere instalar una lámina normal, ¿verdad? Pero normalmente a estas se les coloca lamiluz. Aquí podemos observar, son las vigas. Entonces aquí ustedes ya pueden ir viendo los elementos que tiene este tipo de construcción de madera. Tienen sus vigas, sus columnas, tienen sus vigas, tienen los travesaños. Estos travesaños o tendales, como también son conocidos, tienen una particularidad, ¿verdad? Si en algún momento se les quiere hacer esta moldura o can, como también lo conocemos, pues ahí sí que es gusto de la persona cómo lo quiere trabajar, cómo quiere su diseño. Entonces, ser sin moldura, sin el can, sin esta forma de la moldura, puede ser totalmente cuadrada. Y también las vigas, si no se desea que tengan las molduras, pues se pueden trabajar totalmente cuadradas. Pero lo que quiero es que tenemos las vigas, tenemos las rías, tenemos travesaños o tendales, tenemos estos puntales que tiene en esta parte de acá, que le está haciendo soporte a la estructura.
Entonces, esta forma en que esta pérgola está estructurada nos va a permitir que se mantenga de pie. Aquí tenemos otros soportes para esta estructura, y estos son los elementos con los cuales está conformada. Y pues aquí, independientemente, ya para su instalación, pues la semana pasada vimos algunas formas en que estas estructuras de madera se van armando, se van colocando con platinas, en este caso solo tiene tornillos. Podemos observar algunos pernos, algunos batientes. Podemos también observar aquí algunos batientes de esta estructura. Entonces aquí podemos observar estos elementos estructurales, que es una pequeña estructura de madera. Sin embargo, si no tiene sus vigas, si no cumple con sus columnas, si no cumple con sus refuerzos necesarios, no va a tener el soporte para estar parada. Aquí también podemos ver otra armadura de techo. Esta armadura, si ustedes se dan cuenta, pues es más invasiva, es más formal, no es simple como la que vimos de la pérgola, sino que es una estructura que ya tiene otras características, y por lo tanto sus cargas no van a ser las mismas, porque si podemos observar acá, aquí tenemos un tirante, tenemos un puntal, tenemos aquí una tijera, y aquí tenemos las platinas y los pernos por medio del cual está siendo ensamblada, ¿verdad? Toda su estructura. Y aquí podemos observar en una forma más detallada cómo se está armando esta tijera. Aquí podemos ver y podemos ver el tirante que le está haciendo el soporte para que esta estructura se mantenga fija, se mantenga ser sometida. Aquí también podemos ver otra forma. Les voy a poner un pequeño video para que ustedes puedan observar un ensamble de este tipo de estructuras. Nosotros ya con este tema de madera vamos a estar terminando hoy, por eso quiero que veamos ese videito. Se los quiero mostrar porque ahí vamos a ver claramente. Como les decía, nosotros acá en Guatemala no tenemos como que este sistema constructivo en uno de los primeros sistemas constructivos, pero sí les quiero decir que en cualquier momento a ustedes les van a contratar para hacer un análisis estructural, porque hay empresas que están aquí en Guatemala que están implementando este tipo de sistema constructivo. Sí lo están implementando, y lo están implementando para cabañas, y que no son cualquier cabaña, no son cualquier casa, sino que sí necesitan análisis, necesitan tener pues todos los análisis correspondientes, porque también estas casas las están trabajando en el occidente de nuestro país, donde hay más vientos, donde hay más humedad, donde estas casas las van a construir a ciertas áreas de bosque. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta muchas cosas. Estas estructuras también se colocan no las podemos colocar cuando se va a construir alguna vivienda, no las podemos colocar directamente en el suelo sin estar elevadas, porque nos va por la humedad que causa, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo para que ustedes lo puedan observar, que es de una pérgola. Si se pueden dar cuenta, aquí donde estoy tocando mi cursor, ellos tienen una base, acá tienen una base,
de concreto. También posiblemente estas columnas son de concreto y las revistieron de madera. Es otra forma que se puede hacer, ¿verdad? Si se quiere una estructura más sólida, o saber que la madera, dependiendo qué tipo de madera vamos a utilizar, pues también hay que darle el tratamiento correspondiente, porque no, una madera que va a estar expuesta al sol, al agua, pues ya tiene que llevar algunas pinturas, algunos barnices especiales para que soporten las inclemencias del tiempo, ¿verdad? En esta que estoy tocando con mi cursor también podemos ver que aquí no tienen base, pero en esta sí. Son formas en que este tipo de estructura se puede trabajar. Estas bases también pueden ser de concreto. En un momento voy a compartir un archivo que tengo de AutoCAD para que podamos ver cómo es la estructura de una base de estas de concreto, porque también se le hace su armadura. O sea, no podemos dejar una base de concreto sin que tenga sus refuerzos. Pero permítanme, voy a ver si podemos ver ese video que les digo. A ver si lo tengo aquí a la mano porque se me cerró. Pero entonces de esa forma pueden ustedes observar ahí cómo se puede desarrollar estas estructuras de madera, que en este momento pues es una tabla, ¿verdad? Es una estructura pequeña, se podría decir, o es una estructura menor, pero eso no quiere decir que solo eso podamos hacer con la madera. O sea, vamos a ver otros ejemplos de las estructuras que se pueden trabajar, y por lo tanto se tiene que hacer el análisis que soporte el material y que soporte los refuerzos, como lo vimos al principio. Aquí podemos ver otra imagen más formal de una tijera, de un techo, de una construcción. Ustedes se recordarán qué tipo de estructura es esta. Lo tuvieron que ver en toda la variedad de estructuras en metal que hay. Entonces, ahí podemos observar esta tijera cómo está formada. Aquí tiene pues sus tijeras, tiene la viga, tiene el tirante, tiene el puntal, tiene los travesaños o tendales en esta parte de acá. También en esta podemos observar cómo, como mencionamos hace un momento, los tensores también los podemos utilizar en la madera. ¿Por qué? Porque estos tensores que estoy señalando nos van a dar la fuerza, nos van a dar la resistencia de la estructura que estemos trabajando. Entonces no nos podemos limitar, y todo eso va a nacer del análisis que nosotros le vamos a hacer a nuestra estructura. Si queremos cubrir una luz muy grande, entonces ahí ya vienen los diferentes materiales o las diferentes herramientas estructurales con las que podemos trabajar, como es el caso acá, que nosotros podemos implementar las vigas de madera con tensiones. Entonces esas tensiones también las podemos utilizar en estructuras de madera, siempre haciendo pues los análisis correspondientes para ese tipo de sistema que se va a utilizar. Permítanme, eso lo quiero ver acá. Bueno, vamos a continuar. Y también tenemos aquí estructuras. Tenemos el concepto de estructuras. ¿Qué es estructuras? Conjunto de elementos integrados por vigas
artesonado, entrepiso, columnas y tensores. Y eso nos da las armaduras. Tenemos aquí también las características de una armadura. Ser estable, pues para cada dos elementos estructurales hay una unión. Entonces, ya hemos nosotros visto que no podemos tener un elemento, o sea, que no podemos tener un elemento estructural que se tiene que unir de esta manera a 90 grados y nosotros vamos a poner el nudo hasta otro punto, ¿verdad? O vamos a poner la unión hasta otro punto, no podemos hacer eso. Entonces aquí tenemos ese concepto de estructuras que está integrado por vigas, artesonado y entrepiso. Cuando hablamos de entrepiso y estamos hablando de madera, nuevamente venimos acá a la antigua, que es donde más se utiliza este sistema constructivo en madera, pero la madera va relacionada con el concreto, no es solo madera, ¿verdad? Las casas son coloniales. Cuando mencionamos colonial, estamos hablando del techo. Estamos hablando que el techo tiene que ser colonial. Entonces, en el techo vamos a hacer un artesonado. El artesonado está compuesto por vigas, tendales, los travesaños, los puntales, las riostras. Entonces, también tienen una celosía o un cielo falso. Tenemos también, luego de que se le coloca esto al artesonado, el cielo falso, que es madera, luego de colocar las tijeras y las vigas, se le coloca la madera. Cuando ustedes entran a algún banco de antigua o algún hotel o restaurante, pueden observar que se mira la madera. Si ustedes salen afuera, miran teja. Entonces, esta particularidad de estos techos son que tienen, aparte de tener la teja y la lana, cuentan también con un aislante que es un nylon, y luego la humedad pues pase, ¿verdad? Entonces, para proteger también la madera. Entonces, por eso se le coloca un nylon negro, que son de los que se usan. Y pues también aquí estamos viendo que cómo debe de ser nuestra estructura, tiene que ser estable. Y para ser estable, necesita con las uniones. No podemos evadir estos puntos importantes donde una o se latija con nuestra viga, con la viga madre. En todas estas partes de esta vivienda van vigas madre, que son las que cargan toda la estructura. Entonces aquí pueden observar ustedes en esta imagen que no solo vamos a hacer pérgolas, que no solo se pueden hacer techos de artesonado, sino que también podemos hacer viviendas formales, viviendas completas, que tal vez como les menciono, este sistema constructivo lo vemos más en otros países y no acá con nosotros. Sin embargo, sí se están haciendo y en cualquier momento pues van a contratar para poder desarrollar un proyecto de este tipo. Por lo tanto, tenemos que conocer cómo van los ensambles, cómo van los batientes, qué es lo que se tiene que analizar. Y ya vimos anteriormente el análisis que se tiene que hacer. Es de la misma manera el uso que se le va a dar a la vivienda, las cargas de seguridad que vamos a aplicar en estas estructuras. Por aquí tenemos otra imagen. Si se dan cuenta, la mayoría o sea que el sistema se trabaja de una forma, ¿verdad? Ahí la podemos ir observando. Tiene formas similares, hechos a dos aguas, donde se van colocando todos los tendales, las vigas principales, también la forma en que se van colocando los paneles de madera. Entonces aquí no se está involucrando nada. Sin embargo, posiblemente, como está en esta imagen, sí se va a estar involucrando
los tensores. ¿Se dan cuenta? Aquí a mi derecha está cubriendo una gran luz. Entonces, para poder sostener esa estructura, para que tenga la resistencia de soportar el material y de soportar el peso, y la actividad y las cargas como el viento, los sismos, entonces aquí nos damos cuenta que sus paredes son de concreto o de mampostería, siempre con sus respectivas refuerzos verticales, que son sus columnas, pero se dan cuenta que por ser luces tan grandes se está reforzando o se está utilizando los tensores. ¿Qué son los tensores? Son cables que nos van a permitir tener una rigidez y también lleva elementos metálicos, que son estos que podemos observar acá. Entonces ahí podemos ver nosotros podemos ahí ver esto para que lo tengamos más claro. También, aparte de esa imagen, quiero que vean esta, cómo se está integrando la madera. Aquí tenemos otra integración de madera con estructura de acero. Y se dan cuenta cómo en esta parte, cómo están las uniones, cómo se están empalmando. Aquí tenemos este tipo de cables, los tensores. Pueden observarlos acá. Entonces, no nos vamos a limitar a trabajar que solo la madera o porque mi diseño no me chequeó, no me chequea esta madera, necesito otra madera más gruesa o más grande, pero entonces podemos ir compensando, ¿verdad? Si tenemos ya un análisis de una estructura en madera y necesita pues otro refuerzo más y lo podemos hacer por medio de estos tensores o podemos implementarle algún refuerzo de acero a la estructura, pues no nos vamos a limitar a hacerlo, se puede trabajar, aquí podemos observar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos materiales combinados para poder desarrollar este tipo. Esto es, pues, ya con nombres en los tensores, tenemos ya y tenemos el A. Entonces, podemos observar ahí la forma en que nosotros podemos ir trabajando este tipo de estructuras. Algo bien importante, y quería que lo viéramos en el video, pero fíjense que no me recuerdo. Bueno, entonces, algo bien importante es que este tipo de estructuras, cuando nosotros estamos trabajando estructuras en madera, les mencionaba que necesitamos hacer una base, porque la madera no la podemos tener expuesta al suelo. No podemos venir nosotros y hacer las columnas, enterrarlas directamente al suelo, ¿verdad? Porque ellas están expuestas a las contaminaciones del suelo, no son resistentes a la humedad. Entonces se tiene que elaborar una base de concreto, donde se tiene que fijar la estructura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tiene una elevación aproximadamente de, ¿qué digamos? 60 centímetros, que se le eleve a la construcción de madera. De esa forma, se va a estar asegurando que esta construcción va a estar protegida y va a estar libre de cualquier situación que le esté afectando, como es la humedad o como son los hongos que se le impregnan a la madera cuando no es tratada.
La madera también necesita tratarse, no, dependiendo, como vimos la semana pasada, el tipo de maderas que vayamos a utilizar, le tenemos que dar el tratamiento adecuado para que estas estructuras pues puedan cumplir no solo es aquí hacer el análisis estructural que va a soportar las fuerzas, el material y todo, sino también tenemos que ver a los agentes que va a estar expuesta, como es en este caso humedad, hongos, que van a estar expuestas este tipo de estructuras. Por lo tanto, es necesario que nosotros pues conozcamos esto para que no tengamos ningún problema en ese sentido. Y entonces así lo podemos ir observando para que no tengamos, para que conozcamos nosotros cómo poder desarrollar este tipo de trabajos. ¿Qué ventaja tiene poder realizar este tipo de estructuras? Es que con un diseño bien adecuado, ya su análisis, su diseño, hay un despiece de piezas, ¿verdad? Para la redundancia. Nosotros hacemos un despiece de todo lo que vamos a necesitar. Entonces nos facilitamos el trabajo en el sentido de que si tenemos ya tenemos un proveedor de la madera, tenemos ya un taller que nos pueda proporcionar ese servicio, entonces se le da todas las medidas de la madera, cómo las queremos, qué tipo de madera queremos. También hay en aserraderos que de una vez nos tratan la madera, no solo nos la lijan, sino también nos la tratan, le aplican el aditivo que necesita para poderla proteger, y también no la pueden pintar dependiendo qué color de tinte se le quiera aplicar a la madera. Entonces esta es una facilidad, ustedes pueden hacer el despiece de toda su madera, dónde exactamente quieren los batientes, cómo quieren las molduras, entonces todo se manda al aserradero y se pide que nos lo trabajen de esa forma. Entonces, ¿qué facilidad hay? Que ya nos van a dar las piezas ya solo para ensamblarlas. Obviamente en obra pues hay que hacer algunos trabajos, ¿verdad? Pero prácticamente la armadura la vamos a pedir ya con esas características para que no nos cueste tenerla. Entonces esa es una de las ventajas que nos va a proporcionar este tipo de sistema constructivo, o de poder trabajar directamente con la madera. Les voy a compartir, antes de terminar este tema, les voy a compartir otra pantalla. Voy a dejar de compartir esta en este momento y voy a compartir otra. Creo que ahí lo podemos observar. Les voy a mostrar algunas piezas ya viéndolas en AutoCAD para que ustedes lo puedan observar. Entonces, quiero mostrarles, primeramente les quiero mostrar la base. La base, aquí tenemos el pilar de madera. Aquí, esta es una terraza española, la que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Es una terraza española, y cuando hablamos de terraza española, pues estamos hablando de que va a ser una estructura de madera, pero lleva 5 centímetros, de 5 a 7 centímetros máximo de fundición.
y también lleva acero. Entonces aquí es bien interesante, bien importante conocer esta parte porque, como les menciono, muchas de las viviendas o en muchos lugares quieren implementar una terraza española. Pero ¿qué elementos tiene la terraza española? Y es madera. Entonces aquí primeramente nosotros tenemos que hacer nuestro cálculo de nuestros pilares, que son estos que tenemos acá. Y si se dan cuenta, la luz que hay entre este muro hacia este pilar, a ejes, está entre 2,50 y 3 metros. Entonces nosotros tenemos que analizar qué espesor de madera vamos a colocar en esta parte de acá, porque si ustedes se dan cuenta que hay un muro y quien es todo el refuerzo de esta terraza española, aquí en el lado frontal, son los pilares de madera. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? La estructura. Miren, esta base lleva su zapata. Cuando ustedes miren las estructuras cuando anden por acá, por Antigua, en cualquier lugar de la capital, y haya una terraza española, obsérvenla. Esta base que tiene la terraza española, nosotros le llamamos martirinado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su acabado pues es de una piedra pequeña de granito, blanco o negro, entonces se le da ese acabado martirinado, porque cuando se funde se le echa esta capa de este material de granito que es pequeño y luego se pica para que ese granito pues resalte y ya se mire bonito. Pero si nosotros nos damos cuenta, toda esta estructura es fundida, tiene su base, tiene su zapata, y aquí, para poderla enganchar al pilar de madera, tiene una espiga y tiene un pin que sale desde esta estructura que ustedes ven acá, y entonces ese es nuestro refuerzo. Eso nos va a permitir que estas terrazas o que esos pilares que nosotros miremos sean estables y no tengamos ahí ninguna duda en que nuestra estructura pues no va a estar fija, porque tenemos una zapata. Por ejemplo, en este caso tiene una columna de 30 por 30 con 4 hierros número 4 y tiene un hierro número 5 que es el que va a subir, más estribo y eslabón número 2. Esta distribución de estos estribos va a 0.15 centímetros. Y también tenemos aquí, esa es la columna que es de 30 por 30, la base, es la base, esta base que va fundida. Y la zapata que tiene es de 1 metro por 1 metro por 0.25 centímetros con 8 hierros número 4 en ambos sentidos, porque la zapata es de 1 metro por 1 metro. Entonces, entonces les quería mostrar esto, que estas terrazas españolas, no estoy hablando de la pérgola que vimos, sin embargo, si se quisiera, a la pérgola hay que hacerle una base fundida, tal vez no tan profunda ni con esta cantidad de hierro que tiene esta, pero sí hay que hacerle una base donde se va a fijar la pérgola, solo que en menores dimensiones. ¿Por qué? Porque sus cargas son más livianas. En cambio acá, esta es una terraza española, pues sus cargas van a ser más grandes, ¿verdad? Porque en cualquier momento también le van a dar uso a este espacio de arriba, siendo una terraza española. Entonces aquí podemos ver el pilar de madera. ¿De qué madera se está utilizando este pilar? Es un pilar de ciprés de 10 pulgadas por 10 pulgadas. Entonces aquí nosotros ya podemos tener una idea de cómo, vamos a ver, ¿cuántos son 10 pulgadas? 0.024. Tenemos que son de 25 centímetros. 25.4 centímetros tiene esta columna. Entonces se dan cuenta que son columnas que van a tener el refuerzo de toda esta terraza española. Y estamos trabajando acá con una madera de ciprés.
Aquí podemos ver que tenemos la zapata. La zapata también se le llama zapata a esto que ustedes ven acá. Se los estoy mostrando aquí. A esto le llamamos zapata, a esta moldura que nosotros vemos que tienen nuestras, tanto la terraza española. A la pérgola sí se le coloca como adorno, o a veces pues si gustan se la ponen y si no, no. Pero la terraza española sí es totalmente necesaria porque es uno de los refuerzos que nos está soportando las cargas que va a tener esta terraza española. Si se dan cuenta, aquí donde estoy yo marcando con el cursor, aquí tenemos esto que estoy marcando es un batiente, esta es la viga, aquí la tenemos señalada, esta es la viga madre de ciprés, también de 10 por 10, o sea que esta viga es una madera de 25 por 25 centímetros. Entonces aquí tenemos que revisar el tipo de madera que vamos a utilizar, que encontremos madera seca para este tipo de proyectos, porque si no se nos pandean y cuando ya estamos en obra ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con la madera, tratar la madera, aunque sea de ciprés, aunque sea cedro. Nosotros normalmente decimos vamos a tratar el pino, porque el pino está más expuesto a los agentes de hongos, pero también debemos tratar todas las maderas, no solo el pino. Entonces, en este detalle podemos observar tanto la zapata de madera. Esa zapata de madera es de ciprés de 10 por 10 por 4 pulgadas. ¿Sí? Y la viga de madera que la tenemos acá, que es de ciprés de 10 por 10. En esta parte de acá podemos observar los canes. Después de que nosotros colocamos los canes, viene la baldosa de barro. Encima de esto viene la baldosa de barro, porque esa es una de las particularidades de las terrazas españolas, ¿verdad? Que toda su armadura es madera y luego viene encima de estos canes, viene la baldosa de barro. Entonces, en este detalle podemos observar tanto el pilar, la zapata. En cada zapata va a ir un batiente de viga. Entonces se coloca al centro o se equilibra ese corte que tiene la viga para que esta columna, si se dan cuenta, toda la carga de este batiente, esta viga no se va a debilitar porque el esfuerzo que tiene ese batiente, esa unión, porque no encontramos, si nuestra longitud de la terraza española es muy larga, no vamos a encontrar madera de un largo muy grande, entonces tenemos que hacer empalmes. Entonces, estos empalmes tratamos de que nos queden en cada columna. En cada columna nos están quedando los empalmes y ahí ustedes lo pueden observar. Y también los invito a que sean bien observadores, que empiecen a ver cómo cuando vengan por acá Antigua o donde encuentren este tipo de construcción en madera, pues lo pueden observar. También, si se dan cuenta, por ejemplo, nosotros aquí ya miramos esta base totalmente terminada. Entonces, ya no miramos todo lo que lleva adentro, ¿verdad? Pero en este corte sí lo podemos observar. Entonces, para nosotros trabajar nuestras estructuras en madera, no las podemos colocar en el suelo natural. Tienen que llevar su refuerzo por los esfuerzos que va a hacer cada una de ellas. Aquí tenemos el detalle de la base. Esta base, en este caso, esta base va a ser blanqueada, pero dentro de ella está toda la estructura y encima de ella pues se va a ensamblar el pilar. Aquí podemos ver otro detalle, más a detalle, valga la redundancia, y aquí podemos ver el corte, este empalme que está en verde, que es la viga, esto que está en celeste, que es la zapata, y aquí pues el pilar de madera. Otra cosa importante que quiero mostrarles es la unión. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta
¿Se dan cuenta acá? Entonces nos preguntamos, estos tendales son de madera y son canes, ¿verdad? Porque le estamos colocando esta moldura. Entonces, todo esto va a todos estos canes se colocan a cada 60 centímetros. Está entre 60 y 70 centímetros. Hay quienes los colocan más separados a 80 centímetros. Pero lo ideal es que los coloquemos a cada 60 centímetros. Entonces, por lo tanto, nosotros necesitamos, si se dan cuenta, este tendal, nosotros tenemos una viga aquí en el frente. Esta viga carga el tendal, pero este tendal va ensamblado en la parte del muro. Aquí lo podemos observar. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para fijar esto en este caso? Entonces aquí, esto que ustedes ven ashurado es una viga con armadura, este que está ashurado también acá. Aquí no están los aceros, pero el ashurado nos está indicando que ahí va una armadura. Por lo tanto, este pin va sujetado, traspasa toda la madera. Este pin que ustedes ven acá, que les estoy señalando, traspasan toda la madera y van anclados a esta armadura. Y esta armadura va totalmente fundida. Entonces, estas dos armaduras que nosotros estamos colocando acá, más el pin que estamos atravesando aquí, esto nos está realizando toda la fijación que nosotros necesitamos para esta luz y para este cambio. A pesar y sumado a eso, tenemos esta viga, que es la viga madre, que era la que es de 25 por 25, la que va en el frente, haciéndole el refuerzo a toda esta estructura que está arriba. Entonces podemos ver este anclaje acá, en estas terrazas españolas, cómo anclamos esta viga de madera. Atravesamos un pin, ese pin es de, ahorita vamos a ver, aquí dice ver detalle de anclaje del tendal, ahorita vamos a ver ese detallito de cuánto es este pin, lo estamos atravesando y lo estamos sujetando a una viga superior, a una viga inferior, y acá está recostado sobre la viga madre. Y aquí lo podemos observar. También a ello, como yo les había mencionado, donde habíamos visto anteriormente, tenemos estas reglillas de madera que son también de ciprés de 2x2. Y son estas las que hacen estas reglillas de madera acá en las terrazas españolas. Es que nos va a permitir sostener todo lo que es la baldosa. Entonces, entre estas reglillas va la baldosa para que les hagan el refuerzo necesario y pues se mantengan ahí fijas. Aquí tenemos una nota donde dice baldosa sencilla de barro de 28 por 28, que es la que está aquí. ¿Se dan cuenta? Aquí la baldosa va arriba de la reglilla. Luego también tenemos, ya tenemos la fundición. Si ustedes también han visto las terrazas españolas, les hacen una moldura. Esta moldura también lleva su propia armadura y todo este peso de este concreto lo está cargando todos los pilares de madera, las vigas de madera y estos tendales que lleva la madera. Entonces aquí podemos ver la fundición también que tenemos. Esta fundición, por ser de terraza española, lo único que se le coloca es electromalla. Entonces, electromalla 6 dividido 6, aquí se le está colocando una fundición de 8 centímetros con un FC de 3000 PSI, ¿verdad? Que es la resistencia del concreto. Entonces, ahí podemos ver nosotros este detalle. Aquí también podemos observar cómo van las platinas metálicas de 8x8 por 316 y llevan 4 tornillos de 1/4 por 1,5. Esto ya es para lo que es un esquema del techo de los tendales, cómo los vamos a agarrar. Y aquí, aquí tenemos este otro detallito para ver. Aquí miren, aquí podemos observar la armadura que va agarrando el tendal. Entonces tenemos solera de corona de 4 hierros número 3 más estribo número 2 a 0.20 centímetros.
Se dan cuenta cómo tenemos un pin de anclaje para tendales. Este es uno, número 4. Eso significa, como ya vimos en la clase pasada, que es un hierro de media, ¿verdad? Nosotros ya tenemos que identificar nuestros aceros. Entonces, acá nos está especificando que va centrado en cada tendal y fundido entre soleras anclaje y solera corona. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer una terraza española y ya saben que es madera, entonces de esta forma es como el pin se ancla a nuestro muro principal, que va a ser nuestro muro, que va a permitir que realicemos el corredor, y todo lo que tengamos al frente vamos a colocar las columnas de madera bien analizadas, bien calculadas para el esfuerzo que vamos a tener. Y aquí tenemos la otra solera de anclaje con 4 hierros número 3. Eso significa que tenemos hierro de 3/8 y todo hierro siempre es legítimo. Y estribos número 2 a cada 20 centímetros de separación. Aquí podemos observar un poquito más este detalle donde dice que tenemos tendales de madera de ciprés, que es este, el que lleva el campo. Rejilla de madera, que son las reglillas, perdón, la reglilla de madera, las que sostienen toda la baldosa de barro. Tenemos aquí el nylon que les comentaba. Este nylon va encima de la baldosa de barro porque encima de la baldosa va la fundición. Además de eso, nosotros a la baldosa le vamos a colocar una capita de cemento pobre, solo para cerrar, para que por ninguna razón pues tengamos alguna filtración. Entonces le aplicamos una capa de cemento pobre y de concreto pobre, le aplicamos una capita y luego le colocamos el nylon encima, y encima del nylon hacemos la fundición de 8 centímetros que nos decía acá, y le colocamos la electromalla para que ya podamos fundir esta terraza española. Cuando decimos que le vamos a colocar electromalla a esta terraza española, eso no significa que todo alrededor no lleve una corona. Esta corona que ustedes ven acá va en todo alrededor, como que estuviéramos construyendo una losa tradicional, o sea, nuestro perímetro va la corona, y a la corona vamos nosotros a hacer nuestros anclajes con la electromalla. Entonces les quería mostrar esto para que ustedes pues vieran cómo podemos trabajar la madera. Aquí les quiero mostrar esta planta. Creo que ahí la logran ver. Y ahí podemos ver cómo va la distribución de los tendales. En este caso, miren, los tendales van a centros a 56 centímetros. Aquí tenemos el anclaje del tendal. Aquí tenemos el pin que lleva el tendal. O sea que cada 56 centímetros a centro de cada tendal, nosotros vamos a colocar un pin, como el detalle que vimos. Un pin que va a ir sujetado a la solera corona y a otra que tenemos abajo, para que podamos hacer este anclaje y la madera quede totalmente anclada y no tengamos ningún problema en que va a sufrir alguna rotura en esa área. Entonces, en esta planta lo podemos observar. Y en esta parte de acá, pues ya están las columnas de madera. Cuando tenemos esquinas, colocamos 2 tendales. Aquí lo podemos observar. Estos 2 tendales que tenemos juntos. Entonces, les quería mostrar eso y explicarles un poquito sobre este sistema, ¿verdad? Que es donde lo que más podemos trabajar en madera, tanto los artesonados de madera como los techos de artesonado, como son las terrazas españolas. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a regresar a la otra.
Entonces, así ya nosotros podemos ir viendo. En este caso, nuestras uniones son diferentes porque no tenemos concreto, ¿verdad? Entonces estamos trabajando una estructura totalmente de madera, tanto en sus columnas, en sus vigas, como los tendales y los techos. Pero lo que vimos con la terraza española es que ella va anclada a un muro. Entonces, en esa forma, como vieron el pin, es como lo vamos a ir anclando. Algo muy importante que tenemos que reconocer, y aquí tenemos un ejemplo de esta armadura simple, y aquí tenemos que no es correcto y como si es correcto. Era lo que yo les explicaba hace un rato, que tenemos ahí esta armadura de cómo los nudos se van armando. Necesitamos tener anclajes horizontales y verticales y no fuera de ellos. Aquí tenemos esta unión de acá lo podemos observar, de este tensor, pero está fuera del nudo. Entonces, por lo tanto, no podemos realizarlo de esta manera. Es increíble, pero en cosas tan pequeñas como en obra, si ustedes no supervisan correctamente y cuando están haciendo andamios, hay lugares que todavía se utilizan andamios de madera, hay en otros lugares que ya se utilizan los andamios de metálicos. Sin embargo, es importante reconocer cómo vamos a trabajar estas estructuras, porque a veces cuando hacen los andamios, los albañiles no colocan correctamente los apoyos, los travesaños, no los colocan correctamente y por lo tanto el andamio donde están parados es débil. Entonces en estructuras tan pequeñas, si no se está haciendo correctamente, van a fallar. Entonces aquí nos damos cuenta que si no tenemos en este caso, este tensor en el punto adecuado va a fallar. Entonces aquí, de esta manera está incorrecto y de esta manera, pues, es correcto. Porque tiene una unión directamente con el nudo. Y también tenemos una nota por acá, que en armadura las cargas se deben aplicar en los nudos, como ya vimos, ¿verdad? Y ahí es donde se le hace su análisis, donde vemos los momentos, donde vemos todo ese análisis que necesitamos para que nuestra estructura nos va a decir si es negativo, si es positivo y que tenemos que mejorar, ¿verdad? Si se aplican cargas en cualquier punto del elemento estructural, se convierte en una viga. Entonces ahí podemos tener esta información. Estamos terminando el tema que teníamos para hoy en madera. Deseo que puedan seguir repasando estas clases, estos temas que hemos visto, porque ya estamos a una clase de exámenes. Entonces necesitamos empezarnos a preparar. No se queden solo con esta información, indaguen un poquito más sobre su temario, sobre los temas que tienen para pues poder tener un conocimiento más amplio de qué son estos trabajos, este sistema constructivo, estos temas que se pueden ir desarrollando. Tenemos acá 5 preguntas. Entonces, como pregunta número 1, que eso lo vimos al principio, y también lo tenemos en el video, que ustedes tienen acceso a él, donde, como pregunta número 1, tenemos qué material se identifica como elemento homotrófico. Entonces, ahí vimos dos materiales que los podemos identificar acá. Como pregunta número 2, tenemos qué material se identifica como elemento heterotrófico. Como pregunta número 3, si comparamos el esfuerzo de diseño producido por las cargas con el esfuerzo permisible del material, pregunta, ¿cómo es el esfuerzo de diseño producido por las cargas comparado con el esfuerzo de material? Ahí pueden ustedes
volver a chequear ese tema. Como pregunta número 4, para los elementos estructurales, columnas y tensores, ¿se utilizan en madera? ¿Se utilizan en madera los tensores? ¿En qué tipo de estructuras es viable? Entonces ya analizamos que nosotros podemos hacer una combinación de estos elementos. Y como pregunta número 5, tenemos si se aplican cargas tanto en los nudos como en cualquier punto de la estructura, ¿qué tipo de estructura estamos analizando? Entonces ya vimos que estamos analizando una viga, ¿sí? Pero hay que seguir repasando, hay que seguir viendo estos temas y creo que con este tema de madera estamos terminando con esto y deseo que sigan repasando. Continuamos viéndonos en la otra clase, vamos a dar unos 5 minutos y luego pues nos vamos a conectar nuevamente. Les deseo un feliz fin de semana y muchos éxitos en todo.